Hasta ahora, creo que las últimas peticiones de las personas tienen que ser respetadas. ¿Quiénes somos nosotros para negarle sus deseos a un muerto? Esas cosas deberían ser comprendidas, pero en la realidad no es así. Una vez que se muere el familiar que sea, solo hacemos nuestra voluntad egoísta. Yo sé que mi suegra estaba dando vueltas por el mundo porque no se respetó su última voluntad. Lo digo porque la vimos y la sentimos durante su funeral. Mi suegra falleció hace un mes, en julio. Ese día cayó una tormenta tan fuerte que provocó muchos contratiempos y accidentes. Era como si algo quisiera que respetaran los 3 días de velación que ella había pedido a sus hijos antes de morir. Yo sabía esto por mi marido, él me lo había comentado muchas veces, la idea que tenía su mamá de su funeral, hasta de su entierro, porque a ella siempre le habían gustado las cosas a su modo. Desde que había fallecido su hermana María, vio cómo se hizo un gran desastre para poder ponerse de acuerdo en dónde descansaría, dónde sería el velorio e incluso hasta qué ropa ponerle. Decidió que eso no le iba a pasar a ella, las cosas las quería tranquilas, bien hechas, nada de peleas ni chismes. Ella buscaba que todo se resolviera bien en ese momento. Supongo que pensaba en la tranquilidad de sus hijos, al ser tanto siempre se prestaban las cosas para que reinara el caos. Ella ya sabía decir que quería ser enterrada en el cementerio del pueblo, velada 3 días en la capilla de ahí mismo, y nada más, no quería grandes ramos de flores, algo sencillo. También advirtió a mi esposo de no llevarle banda o mariachi, ella no iba a hacer esas ridiculeces, menos después de muerta. Siempre quiso las cosas a su manera. El asunto fue que la muerte la agarró de improviso, porque si por ella hubiera sido, hasta habría elegido el día en que se iba a morir. A pesar de su imponente personalidad, ya tenía una temporada en la que estaba muy decaída, decía que sus hierbas curativas no le estaban sirviendo. Además, traía un pie muy hinchado, no podía caminar bien. Su hija Marina, después de un rato de insistencia, la llevó al médico un día que estuvo vomitando toda la mañana. Al llevarla, en menos de 1 hora ya estaba internada, sus riñones estaban fallando y nadie se había dado cuenta. Solo estuvo internada un día, le dio un paro cardíaco fulminante, no hubo tiempo para avisarle a nadie o eso había dicho Marina. Nos avisaron a todos los familiares ya cuando estaban acomodando los papeles para llevarla a velar en la casa donde había vivido. Fue tan rápido que apenas pudimos llegar a tiempo para la primera noche del velorio. Salimos de Guadalajara rumbo a Zacatecas lo más pronto que pudimos. Conmigo venía mi esposo y mis hijos más grandes. Todavía ni llegábamos al pueblo cuando vimos venir la tormenta. Una masa de nubes negras se vislumbraba a lo lejos con sus relámpagos, nos decían que, si no nos apurábamos, no íbamos a poder pasar el río. Así que nos apuramos y apenas llegamos. La casa era un desastre, no habían acomodado nada bien. Mi suegra ya descansaba en 2 bancos a mitad de la gran sala. Era una casa muy vieja que había visto crecer a los 11 hijos de Doña Rosa, así que tenía espacio para albergar a un gran número de personas que quisieran venir a despedirla. Aún así, no se pudo, no llegaba nadie, solo 2 vecinas cercanas, pero las personas del centro del pueblo no venían. Mi hermano sospechó cuando su hermana no quiso ni saludar a sus sobrinos, nos dijo que estaba muy ocupada preparando todo, pero ¿para quién, si no había casi nadie? En solidaridad con mi esposo, me senté a comenzar las oraciones, quien fuera llegando podría seguirlas. Lo importante era que ella no se quedara sin la compañía de Dios en ese momento. Mis hijos estaban deshechos, lloraban en el ataúd, pero jamás les dejaron abrir el féretro para darle el último adiós a su abuela. Todos estaban poniendo muy sospechoso, yo no quería meterme porque no tuve la mejor relación con la señora, pero estaba francamente raro. Marina estaba ocultando algo, mi esposo también pensaba lo mismo que yo,
Así que no tuve que hacer nada más que darle una mirada cómplice para que él confirmara sus sospechas y fuera detrás de su hermana para saber lo que estaba pasando. La lluvia resonaba en el teléfono de la casa, no paraba de sonar. Como no estaba Marina para contestar, mis hijos comenzaron a tomar las llamadas. Eran de sus tías y tíos, llamaban para avisar a qué hora iban a llegar, preguntaban si hacía falta dinero o algo para el velorio. Ellos no sabían nada y comencé a tomar las llamadas, estuve dando los anuncios, los avisos, hasta comencé a marcarle a las personas que me estaban indicando mis cuñados para avisarles del fallecimiento de la señora Rosa. Al final, hasta pedí unas flores sencillas, como ella quería, para adornar un poco el ataúd. Mis hijos apenas pudieron regresar a la tienda más cercana con las veladoras que les pedí. El agua se estaba acumulando. Estaba cayendo una lluvia tan potente que no podíamos ver a más de 1 metro de distancia. Así que, como era de esperar, se fue la luz en ese momento. Me quedé sola con el ataúd y le dije a mi suegra que, a pesar de todos los problemas que habíamos tenido, yo la iba a cuidar en lo que le enterraban. Tomé el rosario para continuar con las oraciones cuando sentí la sensación en la piel de una presencia tan fría como el hielo. Solté el rosario, me agaché para tomarlo y, por debajo del ataúd, pude ver a mi suegra parada observando lo que pasaba. Me levanté rápidamente, pero ya no estaba, se me erizaron todos los cabellos de la nuca. Afuera, la lluvia caía como si fuera el fin del mundo, mientras en la cocina alcanzaba a escuchar la discusión de mi esposo con su hermana. Al rato, escuché un portazo. Seguramente Marina se había encerrado para escapar de las preguntas que le estaban haciendo. A los minutos, llegó mi marido a decirme que solo se iba a velar a su mamá esa noche, pues ya estaba apartada la misa para las 12 del día siguiente para enterrarla antes de las 3. Así que molesto, se puso a marcarle a sus hermanos para contarles lo que había hecho Marina. Yo seguía en lo mío, prefería no meterme en problemas, pero luego escuché gritar a uno de mis hijos. Así que corría hacia donde escuché que venía el grito. Mi esposo y yo llegamos al mismo tiempo al cuarto que era de mi suegra. Ahí estaba mi hijo Carlos arrinconado en una esquina, pues unos alacranes estaban en el suelo. Independientemente, los matamos, pero terminamos con esos 2 cuando salieron más por debajo de la cama. Mi hijo salió corriendo del cuarto para refugiarse con su hermano mientras nosotros matábamos alacranes. Fácilmente contamos 12 alacranes, algo muy normal, pues podían salir 1 o 2, pero tantos no eran buenos. No podríamos dormir tranquilos. El viento rechiflaba por las rendijas de las ventanas y mientras revisamos el cuarto para ver que no hubiera más animales, vimos como de la nada se cayó la fotografía de Doña Rosa que estaba en el buró. La sangre. Ojalá todo hubiera terminado ahí, pero no, siguieron esos eventos extraños. Ya por la madrugada, cuando mi esposo estaba rezando conmigo, terminó de caer en cuenta de la pérdida de su madre. Comenzó a llorar, pero a lo lejos escuchaba otro llanto que acompañaba a los sollozos de mi esposo. No era Marina, ella estaba preparando el café. La alcanzaba a ver a lo lejos, mientras que mis hijos estaban dormidos en los sillones que pusieron en el otro cuarto para despejar la sala. Varias veces seguí escuchando esos sollozos, pero intentaba rezar con más devoción para que se calmaran. Comenzaron a llegar a despedirse sus conocidos, ya como a las 5 de la mañana. Todos se pusieron muy tristes, el frío que hacía se combinaba con el llanto de todos, hasta que se sintiera oprimido el corazón. A pesar de ser una señora con un carácter fuerte, muchos la apreciaban. También comenzaron a llegar algunos de sus hijos que vivían más cerca, pues los que estaban del otro lado tardarían en llegar más horas. Entonces empezaron los problemas, las peleas entre hermanos principalmente hacia Marina por la decisión que había tomado, no tomando en cuenta la última voluntad de mi suegra. Todo continuó en caos hasta que llegó la hora de llevar el féretro a la iglesia para la misa. Afortunadamente, el río no había crecido tanto como para tapar el puente, pero el lodo hacía que fuera mucho más complicado seguir la camioneta donde iba Doña Rosa.
Al llegar a la iglesia, supimos que el padre había tenido un accidente a causa de la lluvia. Nos avisaron que mandarían a un suplente, así que tendríamos que esperar unas 2 horas más. Por puro respeto, los pleitos entre los hermanos se calmaron, pero se sentía toda la atención adentro de la iglesia. Yo no esperaba menos, todo parecía decir que mi suegra estaba inconforme con lo que estaba pasando. Para como había comenzado a llover de nuevo, seguramente nos iba a tocar ir al cementerio con esa lluvia encima. Estaba pensando en todo eso cuando mi hijo mayor se acercó a decirme que ya iban como 2 veces que se le figuraba haber visto a su abuela. La primera vez afuera entre la lluvia, la segunda vez caminando rumbo a la sacristía por el pasillo solo del otro lado de donde estábamos. Estaba muy asustado, pero tuve que dejar mis miedos de lado e intenté tranquilizarlo. Era obvio que su abuela estaba penando por cómo se estaban dando las cosas. Cuando el padre suplente llegó, todo se preparó muy rápido, ni siquiera esperar una Crescencio, que decía le faltaban unos minutos para llegar, pues quería ser guardia al féretro de su madre durante la misa. El padre no pudo esperar más, además, Marina insistía mucho en realizar todo de una vez, pues el sepulturero se podría ir por la lluvia. Todo se hizo como ella quería. Llegamos al lugar donde le dimos el último adiós a mi suegra. Todos llorábamos. Quedábamos pocos porque el agua estaba arreciada. Entonces comenzaron a bajar el féretro. Una vez colocado, mi esposo quiso arrojar un puño de tierra a su madre para comenzar a sepultarla, cuando un chico que ayudaba al sepulturero resbaló, cayendo arriba de la caja y quebrándola. Cuando eso pasó, escuchamos un lamento a la distancia, pero nunca supimos de dónde vino, y el viento se intensificó junto con la lluvia. Terminaron de enterrarla y nos fuimos de ahí lo más rápido que pudimos. Los días después del entierro de mi suegra, pasaron algunas cosas extrañas en la casa. Oímos susurros que no podíamos entender y vimos sombras que se movían rápidamente en las esquinas. Estos eventos extraños mantenían a todos un poco nerviosos y los más chicos no querían estar solos en algunas habitaciones. Con el tiempo, estas cosas raras comenzaron a ocurrir menos frecuentemente. Los susurros disminuyeron y las sombras dejaron de aparecer. La tensión en la casa empezó a desaparecer y las cosas volvieron a la normalidad. De todo esto, aprendimos que, a veces, ignoramos las últimas voluntades de nuestros seres queridos por conveniencia o por no querer enfrentar complicaciones. La historia de mi suegra y su deseo de un funeral sencillo y tranquilo nos muestra que, al no respetar esas peticiones, podemos desencadenar situaciones inesperadas y tensiones familiares. La importancia de honrar los deseos finales de alguien va más allá de evitar conflictos, puede influir en la paz y el descanso tanto de los vivos como de los que ya partieron. La historia nos enseñó que la empatía y el respeto hacia los deseos de los demás, incluso después de su muerte, son fundamentales para mantener la armonía familiar y permitir que todos encuentren consuelo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Sector Siniestro por brindarme la oportunidad de compartir mi historia a través de su canal. Contar mi experiencia en el espacio que han creado no solo me permitió desahogarme, sino que también me brindó la posibilidad de ser escuchado por toda la comunidad. Aquí te dejo 2 relatos más para que nos sigas escuchando. Suscríbete a Sector Siniestro y comparte nuestros relatos, seguiremos subiendo más historias para que sigas disfrutando del mundo de lo paranormal. Relato escrito y adaptado para Relatos Desclasificados.